Hola, ¿qué tal? En este capítulo hablaremos de cómo los movimientos sociales y crisis políticas en Europa medieval sacudieron el mundo. Pues bien, para empezar conoceremos cómo en el siglo IV en Europa, Irlanda céltica, emerge la historia de la serpiente y la diosa. El clero reconoce el poder con el deseo sexual que confería a las mujeres sobre los hombres. Trataron persistentemente de exorcizarlo, identificándolo como algo sagrado, donde las mujeres y el sexo se debían evitar plenamente. 40 años más tarde, con el Tercer Sínodo Laterano de 1179, la Iglesia intensificó sus ataques contra la sodomía, dirigiéndose simultáneamente contra los homosexuales y el sexo no procreativo. Por primera vez se condenó la homosexualidad como algo no natural. Y de repente aparecieron los movimientos heréticos, una doctrina dualista, aquellos que iban en contra de la Iglesia, quienes la propagaban y en ella se consideraban herejes y eran castigados por la Santa Inquisición. Esta fue la gran oportunidad que tuvieron las mujeres para ser consideradas como iguales, con los mismos derechos, algo que no se encontraban en la Edad Media. Las mujeres comenzaron a liderar diferentes grupos herejes. Los inquisidores, al verse acosados, acorralados por este movimiento, informaron la existencia de una secta llamada luciferianos, donde las brujas mujeres se convirtieron en el símbolo de herejía de estos movimientos, siendo el principal objetivo de persecución para el pueblo. El pueblo, al sentirse oprimido, causa la revuelta campesina de 1323 a 1328. Estaban cansados de la opresión de la clase burguesa, donde artesanos, mujeres y niños salieron a defender sus derechos. Y las malas noticias llegaban. En 1348 aparece la epidemia más mortífera, una enfermedad terrible y desconocida que se propagó por toda Europa en pocos años y sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. La peste negra, que mató entre un 30 y un 40% de la población europea, afectaba por igual a ricos y pobres, reyes o siervos. La posibilidad de una muerte repentina hacía que la gente no se preocupara por acatar las regulaciones sociales. Incluso, para frenar existían aquellos que se entregaban a todo placer y exceso sin pensar en un mañana. Nadie pudo frenar su extensión por el resto de Europa. Muy pocas zonas se libraron del azote de la enfermedad. La epidemia cambió para siempre el mundo. El sistema feudal, el cual se organizaba en la Edad Media, se vino abajo ante la falta de mano de obra. La autoridad de nobles y la iglesia decreció a favor del rey, que fue concentrando más poder. No solo la escasez de trabajo les dio el poder de decisión, sino que el espectáculo de empleadores compitiendo por sus servicios reforzó su propia valoración y borró siglos de degradación y sumisión. La nobleza y el clero se opusieron y elaboraron leyes que trataron de frenar esta inmigración, en tanto anular la subida de sus salarios. Pero lo único que consiguieron fue que el pueblo, tanto en el campo como en las ciudades, se rebelara violentamente, cambiando el esquema social. En ningún caso, los rebeldes se conformaron con exigir solo algunas restricciones del régimen feudal, como tampoco negociaron exclusivamente para obtener mejores condiciones de vida. La enorme escasez de mano de obra que originó la peste negra sacudió violentamente los cimientos del orden feudal. Animó a los campesinos a exigir que cambiaran las cosas. Aceptaban trabajar solo a cambio de una recompensa sustancial. Por supuesto, aquel orden feudal no se quedaría de brazos cruzados, y a finales del siglo XV realizaban inverosímiles esfuerzos por cooptar a los trabajadores jóvenes y rebeldes de la época por medio de maliciosas políticas sexuales. Aquellas prometían sexo gratuito, lo cual planteaba un terrible escenario de hostilidad contra las mujeres. De igual manera, en Francia, las autoridades dejaban de considerar a la violación como un delito y en Venecia, las mujeres proletarias vulneradas eran consideradas poco menos que sus propios agresores. Así, entre 1350 y 1450, en cada ciudad y aldea de Italia y Francia se abrieron burdeles gestionados públicamente y financiados a partir de impuestos. Solo con aquello, provocando el conflicto social,
para dar paso a una alianza típica entre la nobleza, la iglesia y la burguesía de ese tiempo para lograr hacer frente a la rebelión proletaria y dar paso a lo que luego sería el Estado absoluto.